En el podcast del Hub abrimos una ventana a los procesos creativos que nacen en el cruce de disciplinas. Aquí exploramos cómo las ideas se generan, se desarrollan y se transforman en proyectos creativos que impactan nuestra cultura y sociedad. En esta temporada nos enfocaremos en uno de los pilares fundamentales del Hub, el conocimiento. A través de diversas conversaciones mostraremos cómo estas áreas se complementan y enriquecen entre sí, generando nuevas formas de comprender el mundo que nos rodea. En este capítulo nos sumergimos en la visión de Ariel Muñoz, quien es ingeniero forestal, doctor y magíster en ciencias forestales y además actualmente se desarrolla como director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto a Pilar Muñoz, quien es bióloga marina, investigadora y docente de la Universidad de Valparaíso. Te invitamos a ver y escuchar esta nueva conversación que registramos el segundo semestre del 2023. Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo del Hub Creativo y el día de hoy vamos a conversar junto a Pilar Muñoz y Ariel Muñoz también. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Bien, perfecto. No sabía que éramos Muñoz los dos. Somos Mira, primos. eso, súper. Primero que todo, me gustaría que si se puede presentar cada uno en torno a su quehacer creativo, académico. Puede partir el que quiera. Pilar, Bueno, las mujeres primero. Yo vengo del mar y soy científica, bióloga marina y ya llevo 23 años en la Escuela de Biología Marina. Pero empiezo mucho antes mi relación con el mar porque desde chica siempre sentí este como llamado del agua que me gustó mucho y así como empecé a inmiscuirme en la biología marina. Y desde ya hace unos 5 años que estoy siendo ya como un ser híbrido entre la ciencia y la parte más creativa, la vinculación con el medio propiamente tal, porque pasé de hacer una divulgación tradicional como universitario hacemos creaciones artísticas para poder promover el océano y así asegurar la vida en el planeta. Ariel. wow, qué interesante, Pilar, lo que hace. Yo soy profesor del Instituto de Geografía. ¿Ya? Me investigo en cambio climático, mayoritariamente en ecosistemas terrestres, ¿cierto? Así que nos complementamos aquí con mi colega. Y fundamentalmente en bosques y agua, pero desde hace algún tiempo también con personas vinculadas a los impactos del cambio climático y la adaptación, pero mayoritariamente en torno a estos dos temas, el bosque y el agua. Quiero preguntarles dónde nace la iniciativa de hacer lo que hacen. ¿Dónde se picó ese bichito que decidieron estar haciendo lo que hacen el día de hoy? Yo era una niña ratona de biblioteca, ratona de laboratorio, o sea, desde chica siempre me gustó la ciencia, tenía mi pequeño microscopio donde hacía mis Ya. experimentos, o sea, es algo que me gustó mucho, yo no sabía bien qué área de la ciencia, pero sí sabía que este mundo me gusta mucho porque me gusta que ordene las cosas y eso me da tranquilidad. Y al final me metí a ciencias del mar y biología marina porque es como combinar esta parte uno de científico de repente como más solitario, necesita más paz en su laboratorio, el microscopio, y después Claro. también el biólogo marino tenemos mucho terreno, mucho maritorio, para decirlo mejor, así que así empieza mi viaje. Maritorio es como el trabajo de campo en el mar. Maritorio es un concepto que lo inventa la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y que es para referirse al territorio marítimo, para poner como más énfasis, que es algo distinto. Mira. Y tú, Ariel, ¿cuál fue tu primera inquietud que te llevó al día de hoy a estar desarrollando lo que haces? Es una larga historia también, ¿cierto? Pero hay que resumirla. En este caso yo nací en Santiago, estuve muy poco tiempo en Santiago, no sé cuánto, creo que un par de meses me parece, y luego mis papás se fueron a Chuquicamata. ¿Ya? Y ahí estuve hasta algo así como los 12, 13 años, con muy poco contacto con árboles y agua, te imaginarás. Y luego hice la media en Antofagasta, la educación media en Antofagasta, y después me fui a Valdivia y me quedé Opuesto. 16 años en Valdivia y para ser honesto, recién a los 18 años vi llover. Claro, y luego me enamoré del bosque y por una cosa muy casual, porque justo en esa oportunidad no
sabía muy bien qué estudiar y tuve una conversación con un ingeniero forestal que me habló que el bosque era muy mágico y estaba lleno de animalitos y era muy importante para el clima y la regulación del agua y otras cosas que en ese momento no me hacían tanto sentido, pero sí que era como un conector de muchas cosas. Claro. Y me pareció mágico para lo que yo conocía como muy nortino, digamos, así que me fui a estudiar al sur, donde él me recomendó con un profesor que se llama Claudio Donoso y que falleció hace algunos años. Y cuando llegué justo se había retirado ese profesor el año anterior. Me lo encontré en el estacionamiento de la universidad. Ya me alargué mucho, pero... No, perfecto, Sí. estaba muy entretenido, de hecho. Sí, pero así fue como me vinculé al bosque de una manera bien casual en realidad, pero también bien romántica, diría, que creo que me enamoré del agua y del bosque en Valdivia. Ujú. Eso. Qué bonitas ambas historias. Estamos acá con un especialista en mar y otro en bosque, en océanos y bosque. Quiero preguntarles en torno a la disciplina de cada uno. ¿En qué están trabajando hoy? ¿Cuáles son las investigaciones que están desarrollando el día de hoy? O las más relevantes, tal vez. En mi trabajo de día, ahí yo trabajo con las algas marinas. ¿Ya? Entonces estamos trabajando cada vez tratando de unirnos más con la comunidad y, por ejemplo, estamos viendo de poder desarrollar productos alimenticios innovadores y a la vez tradicionales, como puede ser el consumo de algas para nuestra población. Nosotros acá en Chile tenemos el registro más antiguo del mundo de consumo de algas, hace 14.000 años, lo olvidamos. Y ahora es como una novedad, es como algo de los japoneses, de los chinos, pero resulta que nuestros pueblos originarios sí eran los campeones de comer algas. Entonces también estamos viendo de, por ejemplo, desarrollar, preparar nori, que ese es el alga que todo el mundo come, porque es una alga con nombre japonés, pero con nuestras especies chilenas, también para poner en valor nuestras algas y esa especie, claro. Entonces también estamos con una línea ahí trabajando con las algueras de Navidad, que es un grupo de pescadoras, de recolectoras, que también en su mayoría mujeres y en esta sensibilidad distinta han sido reconocidas por la forma en que ellas administran su pradera de algas como una forma más consciente y sustentable. Y también estamos con este proyecto para poder poner en valor el trabajo que están haciendo con este alimento tradicional e innovador y tan nutritivo a la vez. Y esa es como mi área con las algas, lo que nos estamos moviendo ahora. Y por otro lado estoy en la parte de divulgación. ¿Ya? Y ahí, desde que empezamos con este gran proyecto que se llama Cultura Oceánica en 360 grados, que la cultura oceánica se define entender cómo el océano me influencia a mí y cómo mis acciones lo impactan. Y porque sin océano no hay vida en el planeta. Y entonces sí surge que empezamos a hacer un montón de actividades para sumarle a este entendimiento, porque la gente cuando sabe del océano se empodera y puede tomar buenas decisiones. Hicimos esta serie inmersiva, una serie de realidad virtual sobre los 7 principios del océano, bajada a Valparaíso, con 14 personajes regionales, quienes nos contaban, o más bien seguíamos y experimentábamos su relación con el océano. Y no era gente solo de la ciencia, sino que una pescadora mujer, una artista, una nadadora, una persona que se dedica al turismo. O sea, ahí logramos seguir para que la gente entienda, pueda empatizar con la importancia del océano, y de ahí ya hemos sumado un montón de actividades o de experiencias XR, de realidades extendidas, para poder aumentar la relación, reconstruir la relación de las personas, porque nosotros como chilenos sí tenemos esa historia de relación con el océano y lo perdimos. Entonces la idea es poder reconstruirlo. Oye, Pilar, ¿y el nori, la especie que hay acá, es la misma que no es la misma especie, pero es el mismo género. Ah, mira. Y es el luche. Ah, es luche. ¿Has comido luche? Sí, claro. Sí. Claro que sí. Ese es. Ah, sí. Así Ese como es. si se te queda tiradito. Claro, así como porque el luche cuando te lo venden como seco, con arena, así Sí, como no hay sí. tanta preparación. En cambio el nori, tú sacas las hojas, las picas, las secas, haces como un papel en un bastidor y eso se vende. Ah, fantástico. Mira, no tenía idea. Entonces ponerle valor a los Qué productos. increíble, claro. Mira, claro que tenemos cultura de nori, luche. Quiero preguntar todo eso. puntualmente
se sabe cuál fue el momento de quiebre de esta relación de la gente del territorio nacional con el consumo, con el mar, con el consumo de las algas también? Porque está Puede todo de ser la que haya mano. tenido que ver con los conquistadores. Ah, perfecto. E incluso hay registros que en México tienen unas algas que se llaman spirulina, ¿Sí? que es muy conocida porque tiene mucha cantidad de proteína. Y entonces incluso los conquistadores los describen en sus textos, en su diario de vida, que de repente los pueblos indígenas se sentían así como unos dioses después que iban a este lago y sacaban las algas, y que después incluso ya llegaban a prohibir ir a consumir esas algas porque encontraban que era... Medio alucinógeno. Claro, y que porque entonces ellos perdían los españoles Había la guerra. empoderamiento de por Entonces de ahí medio. viene como este bombardeo en que acá en Chile también tenemos platos súper tradicionales como el luche con papa. Claro. ¿Cuántas Aparte preparaciones que- con cochayuyo? Sí, Pero ay, se han qué ido rico el olvidando, cochayuyo. y es una mirada desde el mundo occidental que ya desde los romanos decían nihil bilior alga, no hay nada más despreciable que las algas. Y entonces esta cosa del mundo occidental que nos fueron diciendo en Inglaterra, ay, las algas son para los pobres, entonces es como una cosa, y que nos fuimos retirando de, por ejemplo, el consumo de alga o de estar en esta relación. En el diario de vida de María Graham, hace 200 años, ella también pone... Chile, observa esta vocación marítima de Chile. Chile es un país con vocación marítima. Describe la fiesta de San Pedro, por ejemplo, recorre Claro. Chile y ve toda la biodiversidad que tenemos. Y después dice, si yo fuera legisladora le pondría todo mi ímpetu, todos mis estudios, toda mi energía al mar, pero es mujer extranjera y ya no se pescó. Entonces Claro, de a poco se desde tanto está, tiempo. se está redescubriendo. Maravilloso. Oye, el ceviche de cochayuyo, que es Oh, bueno, ¿eh? ¿Y el de ulte? El Sí. ulte es el tallo del cochayuyo. Sí. Es la Wow. misma planta. ¿Ah, nunca he probado ulte? El ulte, Sí, no, no, wilte o ulte. En ensaladas, exquisito. Es El como un ceviche palmito, cochayuyo es de es con cosas esa favoritas. densidad. Qué rico. ¿Qué pasa el ceviche de cochayuyo? Qué interesante. Oye, Ariel, te quiero preguntar a ti. Sí. ¿En qué está tu trabajo en este momento? En muchas cosas también, como Pilar. Acá en Chile tenemos esa, no sé, cultura de la investigación muy, muy diversa, tal vez, ¿no? Porque como en otros lugares hay centros dedicados a la investigación, y no solo las universidades, ¿cierto? Ahora Claro. bueno, se está abriendo un poquito eso aquí, pero no digamos que es tradición o cultura. Entonces los profesores en la universidad tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, bueno, ¿en qué estoy? Estoy haciendo 3 cursos, casi 4, con uno de magíster solo este semestre, más una serie de proyectos. Pero me ha interesado mucho este último tiempo las interacciones entre los impactos del cambio climático, ¿Ya? que a través de que llueve menos, aumenta la temperatura, cambian algunos procesos en los ecosistemas terrestres, en este caso. También marinos, por supuesto, Claro. pero me dedico a estudiar los terrestres. Y algo que ha parecido muy interesante con lo que hemos confluido mucho con Tania, ¿cierto?, que me invitó aquí a este espacio, es un proyecto de apicultura y cambio climático, ¿Ya? donde estudiamos básicamente el impacto que ha tenido los cambios en el clima en la producción apícola, mayoritariamente la producción de miel. Y eso nos ha vinculado mucho al mundo de las economías rurales, familiares. Claro. Muy interesante el conocimiento también que tienen las personas que trabajan, en este caso con las abejas melíferas, que es un insecto introducido, ¿cierto? Claro. Pero que la producción apícola implica mucha observación desde los apicultores de los procesos de floración, de vigor del bosque, de patrones de lluvia, de temperaturas, etc. Los insectos son sumamente sensibles a los cambios en el clima, entonces me ha abierto una nueva perspectiva de trabajar en interacciones ecológicas a partir de los impactos del cambio climático. Y en áreas productivas que tal vez no son las principales del país, pero que sí son muy relevantes para, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Casi el 70% de los alimentos depende de alguna manera de polinizadores. O sea, 7 de 10 alimentos que están en tu mesa dependen de insectos, mayoritariamente.
sin considerar el océano. ¿bien? Claro. Hay otro tipo de Claro, insectos. claro. Y en ese sentido, creo que he aprendido mucho de esto, que además viene de estudiantes de geografía. O sea, primero Ya. se acerca un estudiante a decirme, no sé si está para contar toda esta historia, ¿no? Por supuesto, pero, estoy muy entretenida. si es que había información sobre cambio climático y apicultura. Y yo me imaginé que, por supuesto, toda la agricultura tan desarrollada en el país tenía mucha información de eso, entonces le dije, mira, de haber mucho de eso, entonces no sé si es un tema como tan relevante o novedoso. Y al día siguiente volvió diciéndome que no había nada de eso. Entonces iniciamos su tesis de pregrado con una encuesta de percepción para los apicultores, y nos dimos cuenta que para ellos era dramática la sequía que estamos Que se está viviendo viviendo. desde el 2010, a pesar que este es el primer año que estamos un poquito casi sin déficit, ¿no? Ya, Y, o sea, después de 12 años. claro. Y ahí recién pude darme cuenta de la magnitud del impacto para distintos rubros, porque siempre muy metido yo trabajo con anillos de crecimiento de árboles, principalmente, lo que se llama la dendrocronología. Tú sabes que los árboles forman un anillo cada Claro, año sí. en el tronco. Mientras más años tenga, más anillos tiene el árbol. Exacto, Ya. sirve para ver la edad del árbol, pero además las características de los anillos de los árboles nos hablan como de las condiciones ambientales en las que creció ese año. Perfecto. Si llovió más, por ejemplo, tuvo más recursos para crecer, entonces el anillo es más ancho, ¿no? Formó más madera en el tronco. Y si es que fue más seco, entonces más chiquitito, ¿sí? Por ejemplo, esa es una relación muy lineal, pero hay otras más, con elementos químicos, etcétera, con los nutrientes, etcétera. Entonces son como un registro temporal muy largo, ya que los árboles pueden vivir muchos años, y nos permite entender cómo ha cambiado en este caso, si es que Pilar ve el maritorio, nosotros veríamos los territorios, ¿cierto? En este caso la parte terrestre, que de todas maneras es muy interesante acuñar ese concepto, ¿no? Como Sí, no sí. dejar de pensar siempre que porque todo lo hacemos como pensando en la parte terrestre, cuando Claro. en general... Y la acuicultura es como una copia de la agronomía, pero pobre. Sí, porque O sea, se excepto llama la pesquería, agronomía ¿no? lo de la Porque, tierra, claro. y en el mar se llama acuicultura. Claro, No se llama Claro, como que- acuinomía, acuanomía. claro, como que no es como una Sí, ciencia. vamos atrás, vamos muy atrás, Sí, muy atrás. bueno, la pesquería va medio... Y la pesquería ya se lo sacó todo. todo, ¿cierto? Claro, ya como que otro... Ya, no vamos a hablar de la pesquería, mejor que no. Bueno, que de todas maneras también están viviendo, sobre todo las caletas pesqueras, bastante, o la pesquería tradicional, ¿cierto? Impactos grandes del cambio climático, Sí, por sin supuesto. duda, y también vinculado a los ecosistemas terrestres, que dependen o parte y aquí tú corrígeme, Pilar, porque yo me voy Está todo lanzando más, ¿no? conectado. Exacto, está todo conectado, ¿no? Por Sí, supuesto. ese es lo que les comentaba yo, que venía recién llegando a esta reunión en UNESCO, y lo que Ya. primero nos invitaron fue a un taller de manejo de los caudales de los ríos, y ese taller se llamaba From Source to Sea, desde la fuente hasta el mar. Entonces considerar desde el glaciar hasta cuando llega a la desembocadura, todo importa. Absolutamente. Por eso tan importante esta idea de no pensar que el agua se pierde en el mar, ¿cierto? Porque esa es como una Claro. Y lo una dijeron. frase que se Y lo repite dijeron, y se sí. dice mucho. Y la verdad es que nuestros ecosistemas marinos, nuestros sistemas costeros, en nuestros ecosistemas incluso en general, desde los glaciares, como bien decía Pilar, hasta el mar, dependen de que estos procesos no se interrumpan, ¿no? Entonces, muy, muy relevante que Ya está todo, está bien diseñado. No, como humanos no vamos a arreglar las cosas. Exacto, está súper bien diseñado en la naturaleza. Muy bien. Bueno, no sé, me dispersé ahí, pero los No, está bien. insectos y el clima y todas estas cosas a través de los árboles, y lo que hacemos también es, como bien decía Pilar, tratar de reconstruir esta relación con los usos más tradicionales de los recursos marinos. No sé si todavía es correcto decirle recursos, ¿bien? Sí, es la palabra. Recurso significa Bien. especie que se vende. Sí, Eso es lo único que significa. Claro. de alguna manera como que le bajamos el perfil al valor, ¿no? Así como de la vida misma. así le Por llamamos. eso están también los servicios ecosistémicos. Sí, po.
o los bienes comunes. Mm. Sí, bueno, ahí está como en El lenguaje evolución. importa, El sí, lenguaje sí. importa, sí, Ahí claro. después vamos a preguntar un glosario de las Claro. palabras que se utilizan en cada disciplina. Pero Mm. una inquietud personal que respecto a lo que tú estás haciendo, Ariel, Ujú. es la apicultura. ¿Cuál es el valor que tiene la tradición de familiar en heredar porque es un oficio en el fondo? Sí, mira, como muchos oficios tradicionales están en peligro. Claro. Como que nuestra cultura, nuestros saberes históricos se han ido perdiendo con esta nueva forma de vivir muy en ciudades. Bueno, tú sabes, las ciudades concentran la mayoría de las personas Claro. hoy por hoy y son también responsables en gran parte de las emisiones de gases invernadero. Entonces el cambio climático es bastante también, bueno, sin restarle importancia a todo lo que ha sido el uso de combustibles fósiles, pero también de la manera de vivir tan aglomerada en ciudades que tenemos, ¿no? Perdiendo esta un poco cultura del conocimiento de la naturaleza. Y la sensibilidad o la cercanía con la naturaleza, que es tal vez la fuente de inspiración para muchos de los científicos o científicas, ¿no? Para la conservación o para el quehacer de la investigación propiamente tal, se pierde en la medida que las personas que se han más vinculado a través de sus historias de vida con la naturaleza dejan de hacerlo. Y ahí en la apicultura creo que está sucediendo mucho. Claro. No solo la apicultura, en general. Hace poco hablábamos con colegas aquí en la universidad que trabajan con el Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Y tenemos esta duda a propósito de cómo, porque estamos tratando de implementar soluciones basadas en la naturaleza, cómo los problemas... Que sea sustentable en el fondo. Claro, los problemas del desarrollo, ¿cierto?, que tenemos, podemos enfrentarlos también con naturaleza, no solamente, pero también con naturaleza. Aprovechar, como bien decía Pilar, los servicios ecosistémicos y otras bondades de los ecosistemas para resolver algunos problemas que tenemos hoy. Y cuando nos plantean, bueno, ¿quién va a aplicar las soluciones basadas en la naturaleza si la gente que conoce la naturaleza ya no está en los territorios rurales, sino que ahora están en las ciudades? Es ¿no? una oportunidad de la academia también de poder insertar y visibilizar. Exacto, podría ser una oportunidad, pero también es una necesidad de entender en qué parte de estos procesos de pérdida de este conocimiento podríamos intervenir o podríamos tal vez generar conocimiento para que nos interese de nuevo volver a aprender de eso. Y ahí la divulgación creo que es fundamental, de todas maneras. Exactamente. Estábamos viendo, bueno, que en el mar es mucho más desconocido que la tierra. Claro. Y lo que están recomendando ahora es el concepto de outdoor learning. Incluso UNESCO mandó una carta a Chile preguntando cuánto outdoor learning se hace en Chile. O sea, salir a terreno de verdad. Claro. Porque cuando tú llevas a las personas, en este caso a las niñas y a los niños, al lugar mismo, tú sientes el olor. Claro. Tú miras los distintos colores, tú ves interacción ahí mismo y eso te hace un enganche mucho más fuerte que un profesor en un pizarrón. En una sala, claro. 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 Entonces ahora se está, y que es mucho más caro llevarlos a salir a terreno. Bueno, también tiene su huella de carbono, pero hay que estar como equilibrando, porque si es que los niños, yo he ido salgo mucho a los liceos, en el liceo del centro de Viña, que la mitad del curso, que eso está a 15 minutos caminando a la playa, no ha ido nunca a mirar la zona costera. Claro. Me parece increíble. Y hay acceso a la zona costera en Viña, además. Wow. Y entonces tenemos que llevarlo y primero entonces a través de la educación formal ver cómo tenemos que meter para poder engancharlo, pero desde los sentimientos, de los sentidos, de las sensaciones. Totalmente, claro. O sea, ahí es donde se crean las emociones también, ¿no? Efectivamente, los vínculos tienen que ver con eso. Yo recuerdo mucho, perdón, la autorreferencia. Sí, nomás hablando, por supuesto. Pero
los olores en el bosque. Mm. Creo que es algo que a mí también, como bien decía Pilar, Sublime. no, total, y además que te engancha la te memoria. engancha la Sí, memoria, te engancha pero la full. memoria. O sea, yo el olor a leerse, los bosques de Alerce, los olores, por ejemplo, a Tepa, a Laurel en el sur, a Meli, o acá a Boldo, a Quillay, Rico el boldo. a Peumo, increíbles. O sea, son olores que van a estar en tu memoria para hacer de ciprés de las Guaitecas, por ejemplo, increíbles. Los olores en las iglesias de Chiloé o lugares así que ocupan estas maderas. Efectivamente te enganchan y luego te queda guardado en la memoria como el mejor archivo, ¿cierto? que puedes, El mejor aprendizaje el mejor significativo. aprendizaje, Sí. absolutamente, sí. Oye, quiero hacerle preguntas a ambos, por separado y en conjunto, pero principalmente quiero, Pilar, si nos puedes contar que estábamos conversando detrás del micrófono sobre este viaje que hiciste en el contexto de la UNESCO, de gente dedicada a la cultura oceánica alrededor del mundo, y dando pie a esa historia, a ese suceso, quiero preguntarles cómo cuantifican el impacto de sus trabajos a nivel local y cuál es el rol que creen que cumple en ambos casos. A ti te quiero preguntar en torno a esta experiencia de haber ido y de haber compartido con otras personas que se dedican a lo mismo en otros lugares del mundo, y a ti, Ariel, te quiero preguntar en torno al bosque esclerófilo. ¿Quién parte? A ver, yo voy a partir. Si bien yo soy bióloga marina porque me encanta el mar y además una nerd terrible, entonces siempre estudiando todo, pero uno se da cuenta que la gente no está conectada y hay estudios que dicen que solo el 10% de la población dice estar informada de lo que pasa en el mar. Y en Chile, que somos este país tan oceánico, debería ser, sí, pero full la gente de Valparaíso. ¿Por qué perdimos la conexión las personas de Valparaíso? Nos lo quitó el puerto. Claro. Y entonces uno llega a esa imagen que yo siempre he vivido mi vida súper cerca al mar. Entonces sé que soy como, entre comillas, lo estoy mirando desde un sesgo. Pero cuando nos junta la UNESCO con su grupo que ellos le llaman Ocean Literacy, esta cultura oceánica, y es porque a nivel mundial están dando cuenta de esto, que en ningún colegio, en ninguna parte del mundo se trata el océano. En Chile, claro, en las bases curriculares de educación parvularia se nombra 0 veces el océano. 0. Y en las otras se nombra como 5 veces. Ya, pero en los otros países pasa lo mismo. Entonces, es esto de una mirada en conjunto. UNESCO dice ya, encontremos 20 expertos a nivel mundial y que para pensar cómo metemos a las personas, las sensibilizamos con este tema del océano, porque en el océano surgió la vida, el océano, perdón por los bosques, sigue dando más oxígeno ahí, secuestrando carbono, y además nos da otro servicio, y es lo que en el comienzo de la cultura oceánica era divulgar la ciencia. Después se dieron cuenta, hoy pero tenemos mucha cultura en sí, mucho arte relacionado con el océano inspirando desde siglos. Los pueblos originarios con esas relaciones, esos saberes del océano, y que ellos no hemos perdido la relación nosotros desde nuestra ciudad, como dices tú, desde la urbe, ¡ay, lo perdimos! Pero todos esos saberes entonces ahora son parte de la cultura oceánica, no es solamente la ciencia, es todo lo demás, porque la ciencia no va a convencer a nadie, es súper fome. Yo te doy unos números de cuánto sube la temperatura este año del mar, no te produce ninguna sensación, pero cuando tú puedes ver tal vez una obra sonora respecto a eso, cuando puedas comerte un alga, un rico ceviche de cochayuyo y notar la diferencia de nuestras algas de agua fría, eso es lo que va a ir cambiando a las personas a través de todo ese tipo de sensaciones. Y eso es lo que también llegamos a la conclusión en el grupo con los colegas de todo el mundo, que si bien hay países que están más avanzados, en Estados Unidos ellos generaron estos programas que le llaman un toolkit para implementar la cultura oceánica, pero igual son valores bajos que tienen de las personas que reconozcan la importancia, porque hay que cuidarlo, y que si es que no lo cuidamos vamos a estar súper mal. Heavy. No, y es un gran desafío en el océano, porque este es el planeta azul, básicamente, ¿no? O sea, que somos mayormente somos océano, y tenemos poco interés por el océano, ¿cierto? Nos interesa poco, a pesar de que sabemos su importancia, claro, no, porque vemos poco de él también, ¿no? Sí, puede ser como esa alegoría del mundo abisal, que no sabemos lo que hay realmente. Claro, también, exacto. Pero
en conocimiento hay cada vez más, ¿cierto? Sí, claro. Pero tal vez esta cercanía, esta necesidad de tener más, tal vez no solo conocimiento, sino más experiencias vinculadas, Algo ¿cierto? que quede, que te Sí. Que haya duela, más praxis. que Claro. entiendas De por por qué. medio. A través de la Exacto. experiencia, a través de Ujú. los olores, de todo lo que Sí, conversamos. claro, absolutamente. De ver que si, por ejemplo, cuando aumenta con el cambio climático hay menos agua y ver que abre la llave y que no sale el agua. Y tengo sed. Ujú. Exacto, eso Pero es lo hasta que no lo vives no lo va a comprender. Exacto, Mm. y eso es lo que nos hace a veces tener una sensación como que no estuviéramos en sequía porque abrimos la llave y sale agua. Agua, ¿no? claro. Entonces no tenemos la conciencia total a veces de que estamos viviendo, experimentando cambios a niveles planetarios o regionales, a veces incluso locales. Claro. Sí. Ahora, a mi estudiante siempre pasamos, porque inicialmente pasábamos un documental para complementar contenidos que era de Chasing Ice, como persiguiendo el hielo. El hielo. Y también salió Chasing Corals. ¿M? Mm. Entonces pasamos también este otro y ahí hemos aprendido de qué son los corales primero, Claro. porque quienes trabajamos en ecosistemas terrestres como que no tenemos claro No lo saben que si es son el animales arrecife o de vegetales. Claro. Sí. y qué es y por qué el blanqueamiento de los corales, qué significa y qué perdemos si es que se pierden los arrecifes de coral. O sea, hay una serie de cosas que ahora la geografía también nos interesa bastante. Sí, los corales Eso. se transformaron en estos Eso, ¿no? como carismáticos Sí, del claro. océano, que nos cuesta tener carismáticos. Claro. Y- No tienen el panda oceánico, claro. Exactamente, pero los corales son unos superorganismos que son mezcla de este animal que es el coral, pero adentro tiene viviendo otras microalgas Ya. y esas son las que sufren con el cambio climático y se pueden ir nadando para otro lado y ahí queda el coral. Entonces, es también lo que decían que nosotros ahora estamos como actuando en conjunto Ya. y lo dice Lynn Margulis, que descubre la teoría de endosimbiosis, es que saber cómo nuestras células adentro tenemos viviendo otras células, Exacto, y no sabemos que realmente. la vida en colaboración es la vida exitosa. Así se va a lograr el éxito en esta vida. Tenemos que ser seres colaborativos porque la naturaleza es colaborativa. El futuro es Totalmente. colaborativo. Y el Sí, pasado. esperemos, Sí. esperemos que el futuro sea Pues claro, ¿es colaborativo. claro. colaborativo o no Que es? si no, Claro, Sí, estamos- o no es. exacto. Mira, y en el caso de los bosques pasa igual. ¿Ah? Te Disculpa pregunté que- por el bosque esclerófilo porque en el fondo es el bosque que habita esta región. Sí, claro. Sí, no sé, no me acuerdo ya cuál era la pregunta, pero solo para desconectar, para no perder el hilo con esto de la colaboración que también ha ocurrido en los bosques. Hemos desde el 2010, un poquito antes, que también una investigadora en Canadá, Susan Simard, descubre que hay redes de colaboración, ¿cierto? A través de las micorrizas, que son hongos que hacen Claro. simbiosis con los árboles, en los cuales los árboles colaboran a través de estas redes subterráneas, digamos. ¿m? Claro. Entonces, toda esta idea que hemos aprendido siempre de la competencia, que los organismos compiten por recursos, termina siendo un poco una simplificación de la realidad cuando nos damos cuenta que en realidad los ecosistemas son mucho más resilientes, son mucho más capaces de resistir, ¿cierto?, perturbaciones, si es que son más diversos y si es que colaboran. ¿m? Y en la mayoría de los casos, los ecosistemas o las especies, incluso entre distintas especies, colaboran. Claro. En el bosque también sucede así. En el mar debe ser todavía más complejo. Claro, y- está todo y- más unido. claro. Y pasamos antes, en los años 60 se hablaba de la cadena trófica, y que era como Ujú. la microalga, el cangrejo y un pez. Ya. Y eso era cadena, una cosa lineal. Y claro, y en cada década se descubrieron que no era una cadena, es una red, Claro. una red, porque está desde lo más pequeñito, Un los tejido. virus, desde las bacterias, Ujú. está todo entremezclado y como dices tú, los ecosistemas más fuertes son los que son los más diversos. Y eso también lo podemos aplicar a los humanos. Ujú. Ciudades más diversas van a ser ciudades más fuertes porque tú tienes herramientas, tienes forma de responder ante los problemas. Sí, Por supuesto. efectivamente. Y eso es una muy bonita conclusión de Pilar, como también para ser tolerante, ¿no? A Ujú. la diversidad, Al cambio. al cambio, ¿no? Creo que estamos en una época donde tenemos que aprender mucho, cada vez más de la naturaleza, ¿no? Volver, como bien decías tú, a reconstruir estas relaciones que alguna vez tuvimos y que tenemos también. O sea, si lo buscamos en nosotros mismos hay algo, hay un conocimiento mayor que el que tal vez tú mismo, claro, o tú O sea, misma ponerse crees que a pata pelada en la tienes. tierra. Eso, una cosa así, claro, como que tu intuición a veces es eso también. Oye, les quiero preguntar una pregunta que no está en la pauta, pero A ver. ante lo que me dicen, No, la pauta, ¿cómo afecta la sociedad de consumo
en el área que cada uno se desenvuelve. Porque, claro, volver a la tierra, además la contaminación. Recuerdo que le cuento a las personas que nos están escuchando que yo conocí a Pilar en la radio porque ella va todos los jueves a un programa y contaba el nivel de contaminación que hay en las playas en este momento. Claro, exactamente. Y eso también tiene que ver con la sociedad de consumo, que la gente compra, toma, deja suciedad, la basura se genera a través del consumo constante. Y viene la culpa de la tierra. Ahora nos acaban de... disculpe si hablo tanto de UNESCO, pero es que nos dijeron tantas cosas tan entretenidas. Por ejemplo, porque estamos con los expertos mundiales también en los ríos. Y allá también tienen ese problema que dicen que el agua se pierde si es que llega al mar. Entonces la importancia es que los ríos aportan los nutrientes, muy Claro. bueno, pero los ríos son los mayores entradas también de los plásticos al mar. El 90% de los plásticos del mar ahora vienen Llegan a través del río. de solo 10 ríos del mundo. ¿Cuáles? Están en África y en Asia. ¿Y eso tiene que ver con la industria textil? No, tiene que ver con la conducta, que en muchos países ni siquiera hay basurero. Y ese consumo loco que tenemos, porque de desecho, entonces, yo creo que vemos dos tipos de científicos, los que creen que ya no hay vuelta atrás y que el mundo se va a acabar, y los que creemos que las pequeñas acciones de las personas sí van a poder Sí, hacer la pueden haber un diferencia. impacto. Y ese es el poder de las personas, que tú puedas elegir. También lo hablaba Gunter Pauli, que vino el año pasado. Aquí ya él habla de la economía azul, refiriéndose a que ya yo no voy a elegir, porque como consumidores nosotros mandamos al mercado. Y yo ya no voy a elegir el producto más barato, porque me manda mi bolsillo, sino que yo tengo que elegir el producto que es más ético con el ambiente. Claro. Y va a ser más caro, y bueno, obviamente no toda la gente lo puede hacer, pero los que puedan ya Claro. uno tiene que ejercer Reducir su el poder uso de ahí plástico. y darse cuenta que cada acción que tú haces va a tener un efecto. Sí, y yo, no sé, se me ocurre, porque solo para complementar, de que creo que las políticas públicas también podrían Apuntar hacia allá. apuntar a, de alguna manera, tal vez subsidiar, incluso Exactamente. ayudar a quienes producen este tipo o quienes generan este tipo Como, de como lo productos. contrario, el impuesto que hay en los Claro. autos que son con diésel, Claro. entonces debería haber Ujú. un plus, un bonus a los productos que son más responsables. Claro, para que efectivamente el consumo masivo sea de los productos que, Claro, o sea, cambia el como premiar. comportamiento y después Claro. somos animales de rutina y ya después nos vamos a acostumbrar. Ujú. Pero que nos den ese empujoncito para entender que ya no podemos seguir actuando de esta Ujú. forma. Cuando se formó la Estación de Biología Marina en el año 41, el decreto dice, esto es para fomentar el uso de los infinitos recursos del mar. Wow. Infinitos. Esa era la mirada. Era un cajón donde Qué tú sacabas raro. infinitos peces y un baúl donde tiraba infinitamente la basura. Bueno, eso en los debe años pensar 40. Japón con Y eso su fue pesca de ayer. arrastre. Sí, eso fue ayer. Entonces, ya todos sabemos que eso es incorrecto. Hemos Claro. cambiado, pero hay que seguir avanzando. En Chile igual nuestras playas no están tan contaminadas como en otros países. Ya tenemos más conciencia. Aquí, si una persona tira algo desde un auto, probablemente lo van a grabar y lo van a funar. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, eso no pasaba. Ujú. Sí, totalmente, Sí. tienes toda la razón. Ahora, también quisiéramos que el cambio sea un poquito más rápido, o sea, como no sé, nos pasa a los Acelerarlo. científicos que como que tenemos, no sé, quizás información y nos gustaría mucho que la política pública, que también el actuar de los privados que generan muchos de estos residuos, muchos de estos contaminantes, pudiera también guiar el camino del cambio. O sea, no esperar que necesariamente la ley, la reglamentación, sino que también Ser un agente de cambio. Exacto, y creo que necesitamos un poco también eso, empujar, llamar, digamos, a quienes tienen esta capacidad de poder generar algunos productos, alimentos, como tú bien decías, vestuario, Claro. efectivamente a producir, a liderar el cambio, ¿no? No solamente esperar que los estados, que va más lenta la política pública y creo que sería bueno también de que desde el mundo privado tomemos esa delantera. Ujú.
que sería muy bueno hacerlo para avanzar más rápido. O sea, Claro. nosotros que trabajamos en cambio climático, o sea, las COP ya aparecen como reuniones, ¿no? Que me perdonen los colegas que trabajan muy duro en las COP, pero efectivamente va muy, muy lento la política pública a nivel global de todos los países para poder Claro. reaccionar ante toda la evidencia que tenemos. O sea, necesitamos de una manera muy rápida cambiar nuestras conductas de consumo y evidentemente nuestra manera de transportarnos y generar energía. Entonces ya no es un misterio incluso de cómo hacerlo. Entonces necesitamos poner un Claro. poco más de voluntad. ¿M? Y ahí apelamos a la conciencia humana, ¿cierto? Hay décadas que la investigación y la gente que se dedica a la investigación viene denunciando la necesidad de un cambio de hábitos, Ujú. de consumo. Y ustedes como investigadores, ¿cuál es el panorama de la investigación desde la región? Ya sea dentro o fuera de las casas de estudio. ¿Qué rol juega este y qué significa para ustedes hacer investigación desde Valparaíso, desde la quinta región? Qué larga la pregunta. Oye, Tres sí, preguntas pero distintas. qué compleja, Pero, porque ni los investigadores la seguimos. No, pero ¿cuáles eran? De una, vamos. ¿Cuál es el panorama desde su perspectiva Sí. Desde la región. de hacer investigación Mm. desde Valparaíso? Ya sea dentro de las casas de estudio, que son generalmente o históricamente se ha sabido que desde ahí nacen mayor investigación, hay más financiamiento, pero también ahora, como tú mencionabas hace un momento atrás, que se están generando nuevas instancias para hacer investigación. Mm. ¿Qué valor Ciencia tiene ciudadana. para ustedes? Yo creo que para mí desde la biología marina igual es como un poco tramposo porque Valparaíso es la región donde están la mayoría de las instituciones, están los servicios públicos relacionados Claro. con el mar, está todo aquí en Valparaíso. Entonces sí, aquí en Valparaíso esa parte está Cernapesca, está el IFOP, está la Subpesca, estamos las dos universidades que somos de los que tenemos carrera de ciencia del mar, que Dedicadas, incluso claro. tenemos programa de magíster en conjunto. Entonces creo que en ese sentido hacer la ciencia del mar desde Valparaíso siempre ha sido como algo más lógico y algo que hay mucha más ciencia del mar en Valparaíso que en Santiago. Ya. Entonces ahí llevamos la ventaja en eso por la ubicación que tenía Valparaíso, esta ubicación costera en el centro de Chile y donde surgen también el conocimiento y donde se están tomando las decisiones. Así que ahí creo que no me puedo quejar tanto. No sé tú desde el bosque. Sí, es interesante, pero es distinto. Claro. Es distinto desde el bosque, claro. Porque el bosque esclerófilo, o el bosque aquí de la región, quizás no es el más carismático para los chilenos. ¿Te fijas? Como que No es panda. Claro, no es el panda del bosque de Chile, ¿no? Efectivamente, supuesto. aquí tenemos la araucaria, los alerces, los cipreses, tenemos otros bosques. Cuando pensamos en el bosque y el glaciares, no sé. Claro. En ese cuento, El bosque para ir a abrazar y salvar. Claro, Mm. exacto, ¿no? Que bueno, por supuesto que son ecosistemas maravillosos los que tenemos del Biobío al sur. Pero de aquí al Maule tenemos un bosque increíble también. Increíble y muy abandonado por la ciencia por muchos años, no abandonado completamente, siempre hubo investigadores estudiándolo, pero tal vez menos y menos investigadores o con menos intensidad tal vez que los que se han dedicado a los ecosistemas lluviosos, templados. Es ¿no? menos sexy. Es menos sexy, esclerofilo. es menos y eso sexy. pasa en todo. Claro, ¿ah? En Falta el el mar están filtro. los delfines y los tiburones, ay, todo. Y nadie quiere estudiar las algas. Y si tú dices que no tienes cómo agarrar a la gente con el bosque esclerófilo, ¿y cómo yo le hago a una persona que tenga un sentimiento por un cochayuyo? Eso sí que es Cuando difícil. lo Sí, pruebas. pero ¿sabes qué? Algo que ha sucedido ahora, bueno, suceden muchas cosas en general, no podría decirte que es el único patrón que hemos identificado, pero la sequía no ha vuelto la mirada al bosque, como que nos hemos dado cuenta que el bosque se está secando, que el bosque está perdiendo vigor, que se mueren los árboles, claro. y cuando se mueren los árboles también se muere el refugio de las especies. Entonces cuando hay menos árboles también hay menos herbívoros, desde las cuncunas hasta, no sé, hasta podríamos
pensar en animales carismáticos del... Como el Quique. ¿Un cururo? Claro, Un como cururo. todos ellos también, sí, por supuesto. Pero insectos, etcétera. O sea, no alcanzamos a ver de que en esta idea de que está todo conectado, cuando muere el bosque también hay menos alimentos para las aves, hay menos frutos, entonces también hay menos formación de refugio, suelo, hay claro. refugio, hay menos hojas, porque entonces hay, etcétera. Hay también menos regulación hídrica, o sea, hay muchas... Es una cascada de cosas exacto. malas que ocurren cuando tú sacas la especie. Exacto, entonces al final, ahora esto de que se nos seca el bosque esclerófilo ha vuelto el interés por la ciencia en el bosque esclerófilo, y no digamos de que es bueno que se seque el bosque, pero sí es bueno que se interesen los investigadores por entender estos procesos, y es bueno que la gente que está viviendo en estos lugares también nos enseñe lo que Claro. sabe respecto de estos ecosistemas, cuando desde los satélites podemos saber algunas cosas, desde la dendrocronología otras más, desde las ciencias químicas otras más, pero los saberes culturales, los saberes del conocimiento popular es muy difícil de obtener a través de metodologías tradicionales científicas, ¿no? Porque son mucho más integrados, más complejos, son saberes no parcializados a veces. Integrado. Claro. Entonces, tenemos también mucho que avanzar en la cruza de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y creo que el bosque ha sido un interesante, una interesante como amalgama de eso, una interesante conexión, ¿no? ¿Cuáles son las especies del bosque esclerófilo? El bosque esclerófilo tiene varias como tipos de Pero bosque. como ya. Pero los, digamos, si uno dijera como los tradicionales, serían los peumos, los boldos, los quillay, quizás los más tradicionales, el belloto, los robles de altura, que le llamamos robles de Santiago, la palma chilena, por ejemplo, y así varios otros, ¿no? Entonces, nos da la impresión de que no conocemos mucho el bosque, pero cuando nos empiezan a hablar de estas especies nos damos cuenta que sí. O sentimos el olor de las ¿Cierto? hojas. ¿Cierto? Sí, Exacto. sabe. Bueno, el litre también, ¿cierto? Que no siempre es tan querido, ¿cierto? Pero conocido. Pero conocido. Claro. Y muy resistente a la sequía. O sea, el litre ha sido casi el único que no se seca aquí, ¿no? O sea, Es un resiliente. sí, es un súper es súper importante también en estos ecosistemas. Bueno, y así muchas otras especies también, porque estamos hablando como de los organismos más grandes, ¿cierto? Claro. De los árboles, pero también están los arbustos, están las hierbas, están, etcétera. Entonces el bosque es mucho más que árboles, ¿no? Y eso es algo interesante que ahora el cambio climático nos obliga, ¿cierto?, a poner el foco en entender este ecosistema que era tal vez el más cercano a la gente, porque la mayoría de la gente en Chile está en Chile central. Claro. Sin embargo, Donde se teníamos albergan. menos conocimiento de este bosque, del más cercano a las personas, que de otros que están más distantes. Y ahora tenemos este desafío de avanzar rápido, porque además la agricultura está en expansión, ¿cierto? Aunque queremos que no sea esa Todos expansión nos sobre el peleamos bosque. por el agua, Claro, todos nos peleamos por el agua. pero a la vez también hay cada vez más gente. Exacto. Entonces ahí el bosque está entre medio de esto y bueno. Hablaste recién que quería mencionar que he leído muchos cuentos en torno para poder familiarizar a las infancias en torno a la importancia del bosque esclerófilo. Y he visto muchos cuentos de niños y aparecen también como personajes que los animales y las plantas que lo habitan. Y que además de la sequía, otra amenaza importante eran las inmobiliarias, como la invasión de los espacios. Pero al parecer acá la historia es al revés. No, es lo mismo. Es uno O de sea, los no. grandes, la Sí, destrucción de hábitat. Ah, tú dices por mi caso. Que entra Claro. este personaje que Sí, puedes poner yo el lo nombre, recibo, tal le vez. doy comida. Falta, de la primera calidad. No, pero sí, la destrucción de hábitat es uno de los grandes problemas en el mar y en el planeta en general. Sí, y ahora que tenemos condiciones de sequía cada vez más frecuentes, y vamos a seguir así, los incendios también lo son. Claro. Y necesitamos en ese sentido también normativas que no nos permitan dudar de que alguien intencionalmente genera un incendio para poner un edificio, por ejemplo. O sea, eso no debería estar ni siquiera en nuestro imaginario, porque la ley no debería permitirlo. ¿Te fijas?
Entonces, si cuando tenemos ese tipo de especulaciones es porque nuestra normativa lo permite. Claro. Entonces, efectivamente, hay una serie de necesidades de avanzar en esto para que no sea el bosque, ¿cierto? Un lugar donde alguien planifique algo más que la naturaleza o la existencia del medio natural. ¿Y no hay una ley de bosques como la ley que queremos poner, la ley de costas? Sí, sí, claro, la hay. La Ya. ley de bosque nativo, de recuperación de bosque nativo, que Ah, prohíbe ya. la corta y la tala y, por supuesto, tú intencionalmente no puedes quemar un bosque para poner otra cosa, pero Ujú. no Pero, sabes... o manejo de los usos, cómo se reparten de forma integrada, que sí, que no. No, Mm. no, eso no. Exacto. ¿Qué es prioritario? Exacto, necesitamos efectivamente avanzar en el ordenamiento territorial, porque espero que aquí nadie se ofenda cuando diga esto, pero necesitamos limitaciones a la propiedad privada. O sea, tú puedes Claro. hacer lo que tú quieras en tu propiedad siempre y cuando no afecte a tu vecino, por ejemplo, claro. ¿cierto? O a tu entorno, o los ecosistemas, o los procesos naturales. Entonces, tienen que haber algunas limitaciones que no tienen que ver con que yo te diga lo que tú tienes que hacer, sino algunos como normas generales para lo que no deberíamos hacer, ¿cierto? Para el buen vivir dentro para de el este buen vivir, planeta, si para estamos en un solo convivir. planeta. Exacto. Entonces, en ese sentido, Que los súper recursos relevante. no son infinitos. Sí, sí. Exacto. Entonces ahí hay una serie de cosas que podemos ir avanzando, que me parece que son desafíos que tenemos que abordar desde muchas disciplinas. Quienes estudiamos el bosque, el agua o el clima somos solo un trocito de eso, y quienes trabajan también con las personas, el desarrollo básicamente territorial, o las ciudades, o la expansión, o la planificación urbana, rural, etcétera. Necesitamos incorporar a todos estos saberes, ¿no? A tomar decisiones conjuntas para generar normativas que nos permitan ser más resilientes y tener un mejor vivir, como Y tú puede ser decías. también ya definitivamente cambiar el enfoque económico de una zona. Lo que está Claro. pasando ahora en el mar, los pescadores artesanales de distintas partes del mundo, Mm. los que han estado más rápido y han detectado esta opción, es que están virando desde la pesca extractiva a hacer ecoturismo. Y por ejemplo en Palau, una isla en medio del océano, si tú cazas un tiburón, lo puedes vender por $100. Si tú cuidas el tiburón por toda su vida, puedes ganar $2 millones en Haciendo ir a mirar turismo, lo claro. que la gente bucea al lado, esté cerca, haga estos paseos. Entonces al final, si es bien hecho lo sustentable ambientalmente, también hay una ganancia económica y hay que virar porque ya tal vez... De hecho, ya no vamos a necesitar tanto papel, así que ya no se necesita tanto plantación de árbol. Y que los que tienen ahí hagan un turismo del bosque nativo. Y nadie dice que no ganen plata, pero que sea una cosa más inteligente donde todos ganen. Ujú. Y quede para el resto y que podamos sobrevivir. Bueno, es interesante. Mm. Y yo, bueno, me preguntaba también a propósito del bosque, porque todo lo que es verde parece bosque, ¿no? ¿Cierto? Pero también tenemos el desarrollo como de las plantaciones forestales, Claro. que no son bosques, No. ¿cierto? Porque no tienen la complejidad, no tienen las interacciones que se requieren. Tal vez desde una perspectiva más simple, uno podría decir, mira, son un grupo de árboles, ¿sí? Sí, bueno, pero un bosque es más que eso, ¿no? Entonces, finalmente necesitamos también un poco de apoyo desde la educación para Claro. que las personas valoremos más la complejidad, valoremos más las interacciones, la diversidad. Y además que no solo que es bonito, que el animalito, que el bichito, que los olores, etcétera, sino también entender cuál es el rol de la diversidad en los riesgos. Y eso es algo que hacemos bastante también en el Centro de Acción Climática y en el Centro del Clima y la Resiliencia, donde participo. Tratamos de estudiar el riesgo climático, cómo estas amenazas a partir del clima generan riesgo. Claro. Eso depende no puramente de la amenaza, es decir, por ejemplo, en el caso del mar, de las marejadas, de que ocurran o no marejadas, sino, o en el caso de los ecosistemas terrestres, de los incendios o de la sequía, sino también del sistema que es afectado. O sea, hay lugares que se queman más que otros, están más Claro. expuestos, por ejemplo. Pero también hay sistemas que son más vulnerables, es decir, tienen menos capacidad de recuperarse, por ejemplo. Entonces tenemos que tener, o son más sensibles. Y eso es bien fácil de entender cuando pensamos en una ola de calor, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando hacemos planificación territorial, pensamos, bueno,
cuáles son las zonas que pueden ser más afectadas por una ola de calor. Y podemos medir la temperatura en la ciudad y decir, bien, este lugar tal vez va a tener más temperaturas, más altas temperaturas que este otro, ¿sí? Pero esa persona que incluso puede vivir en la misma cuadra, en el mismo barrio que su vecino, ¿cierto? Evidentemente, por la materialidad de la vivienda, alguien que viva en una casa de concreto versus alguien que viva en una casa de madera, o que tenga aislación o no tenga aislación, va a ser más o menos sensible Por a esa. orientación al Claro, sol, al sol. o si le llega o no el viento que puede refrescar. Exacto. Entonces, no solamente estar expuesto o no a la amenaza es importante, sino también Tus condiciones tus de base condiciones de con las que base. trabajas. Exacto. Entonces necesitamos también avanzar Es en muy complejo. esto. Es muy complejo. Entonces, por eso que la transdisciplina incluso es tan necesaria para la planificación ahora del desarrollo sostenible. ¿Bien? Y ahí es donde tenemos que apuntar, a la complejidad también de la interacción. ¿Cómo nos ponemos desafíos como planificadores para integrar toda esta información y hacer una planificación que, claro, va a ser más compleja para quienes la llevan adelante, pero La va a ser más resistencia al efectiva. cambio, pero después de innovar se van a ver todos Exacto. beneficiados. Todos beneficiados. Entonces ahí hay también múltiples desafíos para la administración pública, para los privados, que a veces queremos esperar de que el Estado haga muchas cosas, ¿cierto? Claro. Para que nos beneficie, pero no asumimos nuestro rol Nuestras protagónico, obligaciones nuestras también. obligaciones. ¿Y también. eso lo van a hacer con gemelos digitales de la ciudad? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso? Gemelos digitales que tú puedes modelar la ciudad. ¿Ustedes están trabajando en Quilpué? No. ¿También en Quilpué? Que Sí. creo que vi uno... ¿Con Antonio? No. Estuve en un Bien. seminario que Ya. estaba en ese... Me ¿Ya? pareció súper interesante que tú modelas la ciudad, Sí. pero también con todas las estructuras que tiene, los edificios, las montañas, y entonces vas modelando para cada punto la temperatura, el viento, cómo pasa el sol, entonces puedes tener como mayor información para poder tomar decisiones y entender que cada punto, como dices tú, aunque sea la misma cuadra, va a actuar distinto. Claro, no, hasta ahora no incorporamos la dimensión de la elevación. Lo estamos haciendo que eso estamos mayoritariamente. tratando Claro. nosotros también de hacer un Sí. poquitito que se llama gemelo digital, porque todo eso es una copia en el metaverso, donde sea, de la ciudad, pero con la elevación, porque Sí, claro. los Es edificios muy interrumpen, relevante, por por ejemplo, el supuesto. viento, o calles como aquí en Valparaíso, Sí, donde po. se junta todo el viento, entonces Ajá. eso hace modificar el... Sí, por supuesto. Tenemos que llegar a ese nivel de detalle en la planificación. Hablemos. Sí, eso. Estamos todavía en cosas un poco grandes, pero porque no tenemos también instrumentación. Claro. Incluso los modelos climáticos para zonas como la mayoría de la población en Chile está en la costa, excepto en Santiago, bueno. Claro. Bueno. Y la modelación climática no es tan buena en la costa, porque la costa es súper dinámica. Súper dinámica. Somos unos loquillos aquí. Claro. Sí, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, como que el pronóstico no es tan fácil aquí, aun cuando la mayoría de la gente vive aquí, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Eso. Pero también vienen los saberes propios, que aquí, por ejemplo, los pescadores, ellos saben al tiro cuándo va a venir la marejada, cuándo va, si es la vaguada, si va a venir el temporal. Y eso es lo rico de trabajar en Montemar, allá en Ciencias del Mar, que tú llegas en la mañana y lo primero que haces, toma el olor. ¿Hay olor a lobo? No hay olor a lobo, porque eso depende de cómo viene el viento. Y miras el agua, cómo está. Hay viento norte, viento sur, porque si es que viene marejada, los pescadores, nosotros tenemos que agarrar los botes y llevarlo hay que trincarlo, porque si no se Claro, llevan tus se botes. va. Entonces es esa, como estar tan encima del riesgo que tú aprendes a siempre estar leyendo la naturaleza para poder reaccionar. Y a la gente de la ciudad se le olvida eso. Es que no es una Absolutamente. necesidad tampoco. Muy No, importante. yo siempre ando muy fijándome importante. eso. Hoy hay viento Sí. norte, va a llover, y la otra gente como que se ríe de mí, Ujú. fuera de la universidad. Pero es como que uno anda, si tú miras las señales que ya te la están diciendo, Ujú. es como volver a No, es muy encontrarte. relevante porque estamos siempre pensando, bueno, hagamos un proyecto para una alerta temprana y Claro. compremos un radar súper sofisticado. Todavía no tenemos ninguno en Chile. No, Ah, no, no. Por ejemplo, para, no sé, olas de calor, incendios, que Claro. se De hecho, marejadas. todavía estamos esperando. Sí, el pues se puede saber la supertanque. altura de la Claro. ola, se puede saber todo con esos radares. Y estamos todavía Entretenido. como siempre pensando en estas cosas súper Sí. tecnológicas. Está bueno, hay Sí, que pero hay que avanzar en bajarle a la eso, pero escala también humana. creo que hay que implementar
A veces el conocimiento, Transdisciplinar. claro. Y aparte que pero una alerta, de repente la ONEMI o como se llama ahora, no alcanzan, por ejemplo, a mandar una señal de tsunami si el tsunami va a venir en 15 minutos. Entonces No. también es reconectar con nuestros saberes de si es que hay un... Reconectar Cuando con yo la entré a tierra. estudiar biología marina, lo primero que te dicen es, ya, si hay un terremoto, y esto fue en el año 2000, que es tan fuerte que tú no te puedes mantener en pie, no la pienses y vaya a subirse al cerro. Al cerro. Y Ya. eso es que la gente también tiene que empezar a leer las señales. Y cuando fue el Claro. terremoto del 2010, fueron los pescadores los que ellos escaparon. Claro. Porque ellos sintieron, lo dimensionan el peligro. Y es como también el auto... Claro. Es como darte cuenta, estás en un planeta súper dinámico, tienes que estar mirando las cosas y no solamente la pantalla esperando que te llegue la alerta del, Sí, del claro, celular. sí, por supuesto. Y también como volver a pensar como, Conéctate. sí, como especie, digamos, como un organismo más. Lo que tú Una decías, especie conectar débil, porque somos con la débiles igual. tierra. Sí, somos tan débiles. Sí, claro. Oye, yo quiero preguntarles en Mm. torno a la transdisciplina que mencionaba Mm. Ariel. ¿Con qué otras formas, conocimientos y saberes se cruzan sus trabajos de investigación? ¿Yo primero? ¿Sí? ¿Si quieres? Yo ya llevo este par de años trabajando con áreas tan distintas y, por ejemplo, me acompaño del arte en varias formas porque ¿Qué te ha tenido? los mismos papers, los mismos trabajos dicen que los científicos fracasamos terrible como divulgamos porque no podemos llegar a la gente con los papers, porque a la gente no le importa. Entonces el arte es una forma donde se sensibilizan las personas y entonces... Eso es trabajar ahí, lo que hacemos con realidad virtual. Ahora estamos postulando también otros tipos de proyectos, hacer instalaciones de un bosque de algas que tú pasas alrededor, pero es como Claro. para poder sensibilizarte. Trabajo también, porque siempre dicen, por la guata se llega a la gente. Entonces estamos viendo esto también de la gastronomía, porque De tú dar de entiendes, probar. si tú quieres de probar, yo que trabajo con algas, y la gente me dice, pero ¿cómo tu trabajo es la alga? Primero nadie lo entiende, es como súper extraño. Y además hay como, no, y ni por nada, yo no quiero comer algas porque son asquerosas. Y después la gente prueba Claro. y se dan cuenta a través de sus mismas sensaciones que son ricas, buenas y que son productos locales. Entonces, como tratar de mezclarme con gente de distintas áreas. También el turismo puede ser tu peor enemigo en los ecosistemas o puede ser el mejor amigo cuando Depende nosotros de cómo lo trabajamos a la explotes. par con las personas del turismo y les enseñamos. Ellos pueden empoderarse, se puede juntar plata para cuidar el ecosistema y además se pueden transformar en que cada guía turístico y las personas que van se transformen en otros embajadores del ecosistema. Entonces, me encanta trabajar con gente de distintas áreas, el periodismo, por supuesto, porque nosotros tenemos toda la parte que es el conocimiento. Pero nos Información falta pura y poder dura. comunicarlo de una forma entretenida y que motive a las personas. Así que feliz de poder trabajar con la diversidad que Con se la hace el poder. diversidad. Eso. Sí, de todas maneras, Pilar, igual tenemos un tipo de conocimiento nomás, ¿cierto? Somos buenos en un tipo de conocimiento. Eso, Sí, el claro. cuadrado. Exacto, eso. Sí, de todas maneras. Yo ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero ¿Con qué formas, conocimientos y saberes se cruzan tus trabajos de investigación en torno a la Sí. transdisciplina? mira, la geografía he tenido la suerte, porque yo, bueno, soy ingeniero forestal de Claro. formación, como te decía, de trabajar en geografía, y los geógrafos son muy interdisciplinarios. ¿M? ¿Ya? Trabajan bastante, o tal vez el ejercicio de la profesión lo obliga desde, por lo menos en lo terrestre, digamos, a conversar con distintas disciplinas. ¿Ya? Y creo que eso me ha surgido natural, tal vez a mí. Quiero, aunque suene un poco arrogante decirlo, pero creo que me siento cómodo en el mundo de la geografía en ese sentido, porque para planificar hay que tomar en consideración muchas Claro. saberes y opiniones, ¿no? No solo lo cuantitativo. Claro. No solo la ciencia, porque eso la gente no responde con ciencia. Exacto. Y algo interesante es que la geografía es una ciencia social. Es considerada una ciencia social. O sea, cuando nosotros postulamos un proyecto, lo postulamos en ciencias sociales, ¿cierto? Por ejemplo, hacer la reconstrucción de un río, que lo hacemos con anillos de árboles para saber, no sé, cómo cambió el río en 500 años, Claro. va a un grupo que lo evalúa desde una perspectiva física, por supuesto, pero también social. Y eso nos obliga a entender cuáles son las interacciones de estos
elementos, sujetos o partes de los ecosistemas que nos gusta estudiar. Quizás me gustan más los árboles, los ríos, ¿cierto? Claro. Pero tengo que entender cómo interacciona con la gente a distintas escalas, con los animales, con los insectos, con procesos físicos, etc. Y eso tal vez nos ha empujado a ser cada vez más interdisciplina. Ahora creo que nos cuesta ser transdisciplina. Nos cuesta un Ya. poquito llegar a ese nivel aún. Pero tal vez orgánicamente la naturaleza es transdisciplinar. Sí, es así. No Claro. está separado en cajas. Pero nosotros como que aprendemos el conocimiento en Categorizamos todo. Sí, en cajitas, cajas. ¿cachai? Entonces después como que cada uno desde su disciplina piensa este es más importante. No, no sé. esas son de las humanidades, no nos Claro, juntemos. sí, claro. Exacto. Entonces, como que ahí creo que aprender mucho de los cientistas sociales en ese sentido es muy interesante. Entender mejor cómo comunicar también es relevante, y ahí yo creo que los periodistas, los psicólogos, los sociólogos ayudan mucho. Y desde las ciencias naturales creo que cada vez también hay un interés creciente en entender cómo ser más efectivos en la comunicación. Y sabemos ya que los papers es el indicador que nos piden Claro, ahí está la de información. productividad científica, pero también sabemos que eso no lo lee nadie más que nosotros mismos, ¿no? Con suerte. Entonces, La misma Claro. comunidad. Y con suerte, ¿cierto? Sí. Yo creo que ahora ya estamos tan llenos de cosas que uno lee el resumen. Entonces, El abstract. Claro, claro. Entonces como que o va a la figura nomás. Pero claro, efectivamente hay desafíos. En la ciencia actual el desafío es inter y transdisciplinario. O sea, creo que también Ese es el desafío. ese es el desafío, ¿no? El desafío es efectivamente tratar de entender, no todos los desafíos, porque evidentemente hay cosas que necesitamos avanzar en campos disciplinares específicos y quienes se dedican a eso son igual de importantes y respetados que quienes no lo hacemos tan disciplinarmente. Pero hay un desafío grande en intentar ir cada vez más avanzando en la comprensión de la complejidad. Y ahí necesariamente necesitamos interactuar. Y eso, respecto de la docencia, y disculpa que me pase para allá, nada que ver, Habla nomás. pero uno cuando es profe siempre, que no estamos enseñando a interactuar entre disciplinas en las carreras. No estamos enseñando a dialogar, estamos enseñando mucho el conocimiento, pero enseñamos muy poco, porque en el mundo profesional actualmente los desafíos son interdisciplinarios. Y nos damos cuenta que al final, cuando pasamos a la perspectiva profesional o al ámbito profesional o al ejercicio de las profesiones, el desafío es cada vez más interdisciplinario. Entonces ya no es tan importante que tú seas súper geógrafo, o seas súper forestal, o súper biólogo marino, sino que es importante que tú sepas comunicar tu conocimiento y ponderarlo. Competencias blandas Exacto. también. Sí. Habilidades Son muy blandas, ¿no? necesarias las habilidades blandas. Exacto, y comprender, escuchar. Creo que eso no está faltando en las carreras, como que están todavía en un diseño un poco, que me perdonen las universidades, ochentero, ¿no? Así como Y de los 1880, Claro, porque tal vez. ¿desde cuándo que existen las universidades? Sí, espero que mantener mi trabajo después de eso, pero de todas maneras necesitamos avanzar hacia algo que el contexto profesional ahora nos pide algo más complejo. Claro. Y tiene que ver con las habilidades blandas. No tiene que ver con el conocimiento duro. No, porque ese se busca en Google o en Exacto. el GTP. Eso. Pero eso. lo otro, como Tal relacionarte, lo único que los robots no van a poder hacerlo. Así que eso Exacto. tenemos que Esperemos que no motivarlo, puedan hacerlo. incentivarlo. Sí, no, totalmente. Y ahí está el desafío también bonito, no solo de la ciencia, la investigación, sino también de la docencia. ¿Y cuáles asignaturas haces tú? Yo hago climatología 1 y 2 y hago geografía ambiental también. Y hago unos cursos para toda la Universidad de Cambio Climático también. Interesante. Sí. Mira, ¿y tú, Pilar? Yo hago de algas. Este semestre estoy en ficología, el estudio de las algas. Ficología. Ficología. ¿De dónde viene la epistemología de Fico, alga también. En latín. ¿no? Sí. Ya. Ficología, wow. Y Siempre se hago, aprende algo nuevo. Sí, no tenía idea tampoco. y hago de- los el TIPE glosario. también, los talleres de integración al perfil V, que son son unas asignaturas que tiene toda la universidad para las competencias genéricas. Y las habilidades blandas. Sí, y ahí también participamos. Y en biología marina, los proyectos comunitarios son 100% de educación ambiental. Ujú.
Y por eso también pusimos una asignatura de educación ambiental en la escuela, porque nos dimos cuenta que los jóvenes, los nuevos titulados, estaban trabajando en eso mucho. Claro. Ya se estaban retirando de la academia y necesitaban las herramientas también para llegar y comunicar bien sus cosas, porque eso los mueve. Fantástico. Yo quiero preguntarles, que recién comentaban, que los papers no tienen un alcance. Son muy importantes igual. Sí. No, sí, por supuesto, pero no tienen un alcance cotidiano con Eso. el ciudadano a pie. Y siempre, desde la investigación, ha habido una cierta distancia con las comunidades territoriales. Quiero saber si hay una crítica en la academia de no involucrarse tanto. ¿Ustedes sí se sienten parte de las comunidades territoriales donde se desenvuelven? ¿Cuál Buena podría ser pregunta. esa crítica? ¿Cuál es el rol que Voy juega a en este hablar yo, momento? porque estoy enojada. Mm. No, todavía Dale, no. hay académicos, todavía hay gente Sí, porque- que ve pésimo salir al territorio. Ve pésimo que uno esté, entre comillas, perdiendo el tiempo yendo a los colegios, a las comunidades, ok. escuchándolo, trabajando en conjunto. Antes, por ejemplo, nadie entraba a una universidad y menos un profesor no iba a salir, a menos que fuera un terreno. Pero ahora está esa necesidad porque la gente quiere el conocimiento y habemos algunos que, yo creo que tú también tienes ese mismo espíritu, que nos encanta salir y compartir con la gente y uno va, ya, yo por ejemplo voy a dar una charla, pongo un stand, pero la gente me empieza a hablar de su experiencia y eso también es súper rico poder ir construyendo Claro. en conjunto. Antes se llamaba extensión universitaria, que era de la universidad todopoderosa llega a la gente a ayudarla. Y ahora se llama vinculación con el medio porque es bidireccional, porque tenemos que escuchar lo que el maritorio quiere y ahí trabajar en conjunto. Y por ejemplo, ahí dentro de eso está súper fuerte la ciencia ciudadana, que es cuando las personas son partícipes, por ejemplo, de la toma de muestra. Entonces ahí, por ejemplo, cuando se hace limpieza de playa y que las cosas simplemente no se botan al basurero, la gente la recoge y después ven, habían 10 colillas, 5 basuras. Y entonces ellos mismos también se dan cuenta que forman parte de la ciencia, que la ciencia no es de la elite, que la ciencia está en el día a día y te va a solucionar los problemas. Entonces, como co-construir en conjunto con las personas. Tú eres una fiel creyente, fervente de la vinculación con el medio en la disciplina. Sí, sí. Es que hay que llegar porque ¿cómo vas a estar todo el rato encerrado? ¿Cómo vas a saber cómo es el feeling del momento? Tiene que ser así. Y entre comillas, sí, se pierde tiempo, porque cuando tú sales, después tienes 500 correos, se te acumulan las pruebas, pero la energía que uno tiene de estar con las personas de la comunidad, eso no te lo da nada más. ¿Crees que la vinculación con el medio potencia también la posibilidad de hacer una mejor investigación? Sí, porque te vas tú alimentando también de lo que está pasando, de cuáles son los problemas de la gente de verdad y poder enfocarlo hacia allá y no investigar, no sé, tus árboles o yo, una diatomeas especial, una tal Eciosira porque es la que más me gusta como se ve, sino que investigar cosas que estén impactando en el día a día de las personas. Tú, Ariel, si quieres te repito la pregunta. Ya me cachaste que no retengo. No, es que filosofas mucho. Pero es muy Eso, entretenido escucharte. Eso. Ay, bueno. ¿Cuál era la pregunta? Te digo. Tiene que ver con esta crítica de que la academia generalmente va a un punto a investigar y no se hace cargo o no se involucra con los espacios territoriales. Sí. ¿Te haces cargo de esa crítica? ¿Cómo te lo desenvuelves tú? Sí, ¿Lo desarrollas tú? Sí, yo concuerdo, pero también matizo un poco con Pilar. En el sentido que pienso que es necesario tener una conexión con el entorno, ¿bien? Porque me cuesta a veces pensar que la universidad también es algo distinto de eso, ¿no? O sea, también Claro. es parte, no sé, como no sé, los bomberos apagan los incendios y hay, no sé, quienes planifican la ciudad, la universidad formamos gente, hacemos conocimiento, en otros lugares igual se forma gente y se hacen conocimiento. O sea, tenemos varios roles en la sociedad que tratamos de mantener conectados, ¿no? Pero me atrevería a decir que me gusta también el modelo de que no todos los académicos se les da naturalmente eso, ¿bien? Y me gustaría mucho más que las universidades pudieran valorar a que tal vez, no sé, a Pilar o a mí nos guste más tal vez interactuar y eso nos significa tener un
un vínculo que también es un valor para la universidad y para nuestras investigaciones, nos nutre, etcétera, pero hay otros que tal vez prefieren más quedarse en el laboratorio haciendo, y también Claro. es súper importante que ellos lo hagan, y si es así. Entonces no todos tenemos que hacerlo de la misma forma, por supuesto. Es la diversidad. Es la diversidad de nuevo, pero los incentivos son muy similares para todos. O sea, todos tenemos que publicar artículos, todos Sí. tenemos que... Entonces al final como que el Lo modelo... único que no- se premia es eso. No se premia hacer docencia Ujú. de calidad Claro. y motivada, no se premia salir a hacer vinculación, claro. solo se premian los papers y los proyectos. Claro, Es un modelo perverso. Entonces tenemos estos incentivos por un lado que no necesitamos hacerlo, pero por otro lado nos queda muy poco tiempo para esto otro que a veces, como bien decía la pregunta, nutre el desarrollo de la ciencia y de la ciencia aplicada sobre todo, que es tal vez que nos toca hacer un poco a algunos. Claro. ¿No? Y eso en otros países está un poco más resuelto, en ¿Ya? el sentido de que hay un profesor que es más bueno para hacer clase. ¿Cachai? Yo me atrevería a decir que yo no soy tan bueno para hacer clase, ¿bien? Como, no sé, quizás sí, podrían, no sé, mis estudiantes tendrían que decirlo, no lo sé, pero me siento también cómodo investigando. Ya. Entonces, pero sí hago muchos cursos porque se necesita, no sé, transmitir ese conocimiento. Entonces, a veces me miro... Falta tiempo. Entonces estamos haciendo muchas cosas y no claro. logramos hacer todas esas cosas tan bien como quisiéramos Un porque tiempo no, el para tiempo no da. reflexionar, para pararte a pensar. Exacto. Y también para vivir la vida en forma natural, fuera de tu quehacer científico. La otra ¿te vida. fijas? La otra Tener vida. La vida verdadera. La vida verdadera. La vida Claro, verdadera. donde tenemos súper poco tiempo para eso. Entonces igual sacrificamos mucho en este modelo como del profesor, investigador, Claro, docente. vinculador, etcétera, que tiene que llegar hasta la política pública, ojalá, ¿cierto? Y ese sacrificio a veces también nos puede estar haciendo que hagamos cada una de estas cosas no de la forma más óptima, ¿no? Tal vez sabemos algunos que somos mejores para algunas cosas y no tan buenos para otras, y otros buenos para esas cosas que uno no es tan bueno, ¿te fijas? Entonces podemos ponderar mejor esos incentivos y tener incentivos en todas las áreas, cosa de que hacer docencia no sea necesariamente dejar... El castigo. Claro, El castigo. el castigo, o dejar de hacer investigación, sí. ¿cierto? Sino que en el fondo sea igual de valorado, igual de importante, y hacer vinculación con el medio igual de importante, ¿cierto? Claro. Entonces, si tuviéramos incentivos similares, seguramente tendríamos muy buenos vinculadores, muy buenos educadores, muy buenos científicos, mejores incluso que los que tenemos hoy. Entonces ahí como que yo creo que en la filosofía de esto, como dices tú, creo que habría que repensar también el modelo de la academia para que hagamos mejor las cosas. Que los equipos también sean más grandes, probablemente, como Claro, según claro. capacidades, virtudes de cada uno. Sí, sí, es ¿Cuántos cierto. profes hay en el Instituto de Geografía? No lo suficiente. Ya, pero ¿cuántos son? ¿15? 15, sí, más o menos, 15, Lo mismo 16, que por ahí. nosotros. Sí. Nosotros somos como 12. Sí, claro. Y- Es poquito. Es Tú, poquito. Pilar, que hablabas de este modelo perverso. ¿Crees que la investigación es una realidad estática? ¿Y cómo de la investigación llevan a la acción? De la teoría al hecho. Pregunta para ambos. Yo creo que haciendo la vinculación, por ejemplo, yendo a los territorios, escuchando los saberes, escuchando a las personas, es la forma de poder fortalecer también esta investigación como la investigación más dura, porque si no tú pierdes el sentido de lo que estás haciendo. Si en mi caso estás mirando todo el rato al microscopio, te olvidas dónde estás parado. Ujú, Claro. Después no tiene sentido. ujú. Entonces es vital complementar con todos los mundos. Y es verdad, uno se le hace corto el día, pero si Claro. no tiene todavía la energía y no quiere no perderse de las cosas, porque si te llaman de un colegio, no sé, de Petorca, que están preparando a la profesora con todo su esfuerzo la Semana de la Ciencia, ¿cómo le va a decir que no, po? Que una profesora, que los profesores nosotros alegamos, pero en la universidad nosotros igual estamos súper relajados con lo de las clases. Un profesor de colegio que tiene clases directas todo el rato, eso yo no lo entiendo, y que más encima por su propia voluntad se pone a buscar en internet a quién poder invitar ella. Entonces, Claro.
Es como... Las y ahí condiciones uno ve que al materiales final son diferentes. las aulas, yo veo muchos colegios distintos y tú ves que cuando las profesoras, los directores son motivados, ellos son los que llevan el carro del colegio para adelante. Y los alumnos, da lo mismo donde estén, de qué lugar vengan, van a ser motivados porque ven este ejemplo y ven también el esfuerzo y la motivación de quien está adelante. Claro. Y uno lo trata de apoyar como Es pueda. así. Sí, yo estoy cruzando un momento donde no me da el tiempo, en realidad, para tantas cosas que me invitan. Y bueno, Tania aquí ¿Es testigo? es testigo. Sí, efectivamente me está costando hacer todos los cursos tan bien como Que quisiera. tienes muchas clases. Muchas clases. Y hacer mucha investigación, ya hago mucha investigación. Entonces, como... ¿Cuántas investigaciones paralelas a PP? Bueno, ahora tengo menos, así en términos de proyectos, por ejemplo, Sí. tengo como 8. ¡Qué locura! Claro, y algunos de esos son de largo aliento, como el centro, en la universidad Claro. o otras cosas. Entonces, claro, hay equipos ahí que ayudan mucho y tengo mucha suerte de tener muy buenos equipos que me ayudan en algunos de estos proyectos, pero otros hay que echarlos a andar y ahí es como más a pulso, ¿no? Como inicialmente, Claro. formando gente. Y algo relevante tal vez en la academia es que no hay tantas seguridades laborales para quienes conforman los equipos de investigación. Entonces, Eso también es perverso. eso, exacto. Entonces, como que tú puedes apoyar mucho la formación de alguien que ya aprende mucho y es un súper elemento, no sé qué, pero no tiene seguridades, no puede postular, por ejemplo, un crédito trabajan solo por hipotecario proyecto. Claro. porque no tiene imposiciones, ¿no? Etcétera. Entonces, finalmente tiene que optar por otro camino, después cuando ya está súper capacitado o capacitada, por otro trabajo, y tenemos que volver como a resetear el sistema en la universidad, de volver a enseñar, a formar un grupo, a hacer... Y eso es un poco desgastante a veces, ¿no? Entonces se necesitan... Antes eran los técnicos del laboratorio los Claro. que ejercían eso y se estudiaba en la universidad, técnico en química, en biología y Era eran un bonito modelo, pero ¿no? claro, en Bueno. Montemar creo que queda ya como debe quedar una persona que técnico y porque Claro. te acompañaban todo el rato, eran súper buenos. Y lo hacían de forma así profesional. ¿Cuál es el modelo que está ahora? Y que no solamente en Chile, es que los doctorados o los postdocs se transforman en los ayudantes de laboratorio, pero en esta cosa, como dices tú, en un lugar súper inestable, que nunca son funcionarios y obviamente después van a Y tener hijos, temporal. se van a casar y Claro. van a tener que Necesitan tener otra algo, cosa. sí, van a tener algo. Exacto. Claro. Entonces se cambia esta mano de obra más barata de estudiante, aunque sea de doctorado, que no pensaría va a salir súper caro, pero no, porque están como en esta cosa y ya no tienen otra cosa, entonces lo aceptan y no es una carrera propiamente tal que tú tengas ahí formado en el laboratorio. Claro, entonces es inestable para ellos y es desgastante para los académicos también. Claro. Entonces quisiéramos, bueno, también está la posibilidad, la universidad no te pone una pistola en el pecho que lo haga, ¿no? Digamos, como, o sea, también un poco a uno le gusta la ciencia, le gusta trabajar en equipo, le Participar, gusta sí. participar, uno también lo hace por eso, ¿no? Pero buscamos, tal vez hay otros modelos de academia, ¿cierto? De tipos de llevar adelante el conocimiento y la formación que podrían ser un poco menos o más humanos, digamos, pensando en que los equipos, mientras son más estables, también son más capaces de crear cosas más complejas, ¿te fijas? Entonces, A largo plazo. a largo plazo. Sí, trabajo justo, digno para las Trabajo justo, personas. digno. Y lo otro también muy importante es que es la horizontalidad, tratar de que sea cada vez más horizontal, ¿no? Sí, como- que sacar la jerarquía. Sí, sacar un poco esas ideas porque es relevante para crear, sentirte cómodo, ¿no? Entonces, de repente, como esta idea que te comentaba de la colega que era estudiante y que nos dio una súper idea de un proyecto que ahora hemos aprendido mucho a propósito de la apicultura, también ha pasado con los ríos, con los árboles, o sea, al final, incluso las personas que puedan tener inicialmente menos conocimiento pueden tener hasta mejores ideas que quienes creemos tener mucho. Viene desde la libertad, Claro. no el miedo a equivocarse. Exacto. Por estar fuera del condicionamiento tal vez de la Exacto. información. Pero para eso tiene que estar como ese medio, ese sustrato de no sé, de horizontalidad que permita dar tu opinión, crear, sentirte cómodo, cómoda, etcétera. Yo los quiero llevar a otro lugar ahora.
Ya les hice las preguntas más estrictas en torno a sus disciplinas, a la academia. Y quiero abordar conceptos como el jugar, el compartir, la creación, la imaginación. Tú hablabas recién de crear. ¿Cuáles son sus procesos creativos? ¿De dónde sacan ideas? Tú mismo decías recién que a veces la gente desde afuera de la academia misma tiene mejores ideas. ¿Cómo nacen? ¿Cómo nutren sus ideas? ¿Cómo son sus procesos creativos? ¿Cómo juegan con sus disciplinas también? Para sacarlo de la monotonía también y generar una Sí. nueva inquietud diaria en torno a lo que hacen. El que quiera comenzar, Perdón, estaba avisando que todavía estoy acá, ya ni me creen que sea tan larga. pueden mandar unas fotos. Claro, eso es para real. Ya que- nos queda poquito, pero eso estoy así como ahondando en estos conceptos ya más abiertos, pero también vinculándolos con sus personas, con este lente filtrador que tiene que ver con a lo que se dedican, porque de esa perspectiva también es una visión de mundo. Parto yo. Ujú. Yo creo que forma para inspirarme, para crear, es siempre saliéndome del circulito de la biología marina y mirar las otras áreas, como te contaba, como el arte y salir y mirar el mar y darte ese momento para reflexionar, porque en esta cosa del día a día, de que con las clases, que la vinculación, no te da tiempo ese último para sentarte y pensar. Y otra cosa que me gusta a mí mucho es leer novelas, pero no novelas científicas, novelas divertidas que me relajen. Y ahí Ya. también Saquen. siempre estoy leyendo una novela. ¿Cuál estás leyendo ahora? Qué bueno. Ahora acabo de terminar de leer y ahora estoy leyendo una sobre el Agatha Christie Affair. ¿Ya? Es como... otra cosa que me gusta es que me gusta leer en inglés para ensayar esa parte. Ah, es muy bueno también. Entonces, como de Agatha Christie, que el esposo la deja y está ahí, está avanzando. Pero la que me acabo de terminar de leer fue un libro que no era una novela, pero estaba muy bien escrito, que es sobre Humboldt, que vino la semana pasada a Puerto Ideas, la autora, Andrea Wolf, ¿Ya? que es Humboldt, la invención de la naturaleza. Claro. Y es Qué buena. impresionante que Lo tengo, quedé... no lo he leído. Yo. que yo quedé rayada con Humboldt. Humboldt vino hace 200 años y sacó conceptos como cambio climático en las tierras, como tú estabas hablando de los cultivos y todo, cuando él vio cómo, y habla mucho del imperialismo y los conquistadores, cómo estaban arruinando América. Por ejemplo, eso de quemar los bosques y tener estas plantaciones, él notaba ya cuando ponían monocultivos que eso destruía la tierra y que duraba un par de años nomás, y tenía esos conceptos. Conceptos de tener siempre una mirada amplia y no ser cerrado en tu cosa pequeñita, sino que, bueno, él era... le gustaba la geología, la biología, todas las cosas, y él le decía a todos también, el primer divulgador científico, no podemos llegar a la comunidad, a las personas, hablándole en idioma científico, unámonos, Simplificar hagámoslo, ahí el escribamos la lenguaje. ciencia en poesía, decía. Motivamos a las personas. Y también es muy fanático del outdoor learning, de salir. Él Ya. decía, ningún científico se puede formar si es que está en un aula. Tiene que formarse en la naturaleza, con las sensaciones de la naturaleza para poder comprender la inmensidad y la interconexión. Por eso dice que es inventor de la naturaleza, porque antes se miraba todo con cajas separadas y él nota la conexión que hay en todo. Bueno, también descubridor de la corriente de Humboldt, la corriente Chile-Perú. Entonces, ese nivel de Claro. conexiones han pasado 100 años. ¿Cómo es que...? Alguien hace 200 años lo viene Y hoy recién, diciendo. hoy pensé que hay un cambio climático, hoy pensé que los monocultivos hacen mal. Increíble. Humboldt, un adelantado. Sí, Pero total, ¿no? Humboldt. así que increíble. léete el libro ahí mismo. Sí, lo parto hoy día. Sí, bueno. ¿Cuál era la pregunta? Tan buenos los relatos de Pilar. voy por son tan- las- sí, por para las otro lado, ramas y no me sé pierdo, dónde, sí. dónde se inició eso, pero claro. La idea es como hablar de conceptos ya más amplios, como, de cómo nace tu creatividad. jugar, la dije. creación, los claro. procesos, el reflexionar, el compartir. Sí, no, yo creo que sobre todo lo último que decía Pilar es fundamental. O sea, yo creo que la inspiración en la naturaleza es muy relevante, pero la interacción con las personas también lo es. O sea, entender, a veces lo que más a uno lo motiva proviene de una charla con alguien o proviene de haber visto, observado, a veces
incluso imaginado a partir de la observación determinados procesos que podrían estar ocurriendo, y la investigación tal vez más interesante proviene de esas imaginaciones o de estos pensamientos que se Claro. cruzan. Pero no podría quitarle mérito al desarrollo del conocimiento en sí también. Es decir, mantener la lectura en la investigación. Casi siempre hay alguien que ya pensó lo que tú pensaste. O sea, ¿Cómo reinventarlo? Claro, ¿Cómo reinterpretarlo como- también? Caminamos sobre los hombros de gigantes. Claro, como porque decía tenemos Pi- todo el conocimiento a nuestra disposición. Exacto. Y ahora, así en internet, pues, en la época de Humboldt se mandaban cartas y demoraban años en saber los años. descubrimientos. Ahora Claro, nosotros tenemos imagínate. ahí Google académico, podemos saber todo. Exacto. Imagínate. Pero hay que saber aprovecharlo. Exacto. Muy, muy importante eso. La inmediatez. La lectura, mantenerse informado, pero también en conversaciones con colegas, que creo que es relevante para crear también. Pero el proceso creativo, tal vez de lo que a uno más lo fascina, ¿Mm? proviene de cosas que quizás uno no piensa tradicionalmente. O sea, como también decía Pilar, tal vez en tu día a día, en tu quehacer, si tú haces siempre el mismo camino y recorres y tienes la misma rutina, tienes menos posibilidad de generar... Te atrofias. Además, tienes menos posibilidad de generar como una creación, ¿m? Porque algo nuevo que te llame la atención, que te haga cambiar el pensamiento, que te llame a imaginar algo que quizás no piensas en el día a día. Entonces, improvisar creo que tiene un poco eso. ¿Mm? Y quienes somos profesores no tan ordenados, yo creo que soy un poco desordenado en mi quehacer en general, tenemos muchas inspiraciones a partir de ese como aparente desorganización, ¿te Ya. fijas? También hay muchas posibilidades de interactuar con personas nuevas o generar distintas interacciones y a partir de eso surgir nuevas ideas y conocimientos. Entonces, yo no soy tan partidario de la disciplina y la monotonía, sino que soy un poco más partidario de la disciplina y la diversidad. O sea, porque para ser científico hay que ser un poco disciplinado, tienes que trabajar Sí. igual duro, pero tienes que Claro, pero sin cerrarte. sin cerrar. Sin ser dogmático, Exacto. sin hacer siempre lo mismo con personas iguales. En la diversidad está la clave. Sí, para todo. absolutamente. Eso. Y el trabajo colaborativo. Y el trabajo. Sí. Pero Bueno, algo esos que son nos falta puntos es tiempo, perdón, Sí, obvio. y ese tiempo a veces es necesario para el arte. O sea, Para el ocio. o para el ocio. O para, entonces, no sé, cantar, juntarte con amigos. Para un baño de eh, bosque. sí, claro, hacer un baño de bosque, un baño de mar también podría ser. rico ambos. Claro. Es súper necesario también para tener la mente fresca, hacer ejercicio, cosas de ese estilo que a veces no nos queda tiempo a los científicos. Entonces yo creo que nuestra creatividad en este modelo de hacer ciencia está limitada por el propio modelo. Ujú. Claro. En el fondo es el verdugo de todos y de todo. Sí. Oye, debo contarles que hemos llegado al final ya de... ¿Qué? Sí, ha pasado muy rápido el tiempo, yo estoy muy entretenida. Conversaría por lo menos media hora más con ustedes. Pero antes, Bueno. quiero que me mencionen a elección. Les voy a dar un minuto a cada una para pensar. Una película, un plato de comida, una canción o un artista. Ahí Oh. sacándolo, sí. Uno de esos. No, así como un plato, una película, un artista o canción. Puede elegir una canción. Que una canción a veces es muy difícil, entonces Uf. un artista. Qué difícil, ¿eh? Wow. Ay, Yo me voy a están empezar por hablando un de- plato. Ya, Sí. Ya, y obviamente un plato de algas. maravilloso. para reconectarnos con nuestra tradición, y podría ser el cochayuyo, o sea, el ceviche de cochayuyo, Ay, qué rico, que me ya lo encanta. tienen en un montón de restaurantes aquí. Es Sí. súper fácil de hacer, y las algas tienen un montón de nutrientes, tienen baja cantidad de lípidos, tienen harta agua, tienen ácidos grasos omega 3, omega 6 que nos ayudan a ser más inteligentes todavía, y además es exquisito, Exquisito. es exquisito, así que ese es mi plato. Mi abuela me hacía el Wow. mejor ceviche cochayuyo. Difícil de superar ese plato. Yo también voy a elegir un plato marino Ah, ya, qué bueno. ¿Ya? y me encanta el pulpo a la parrilla. Ay, qué rico, Oh. pulpo al Me ají. encanta. Sí.
Y ese creo que es mi plato Perdónenme, veganos. que llevo... Pero Sí, si qué los terrible. humanos somos omnívoros. Claro, llevo, no sé, como prefiriendo ese plato los últimos tal vez 4 años. Como Qué que, rico. o sea, no lo como todos los días para nada, No, pero, pero si tú me cuando decís mi puedes, plato te dan a favorito, elegir. claro, Si Sí. voy a tuvieras pe- que elegir el día de tu cumpleaños... me encantaría es- comerme un pulpo. Y a la no, parrilla. no te produjo nada después de ver la película El No la Maestro? vi. Ah, No, ya, mejor porque no la mucha vi. gente dice, ay, que esa inteligente. Sí. No, no la vi. Ahora la película. Una película. Ah, yo voy a decir esa película, Ay, Mi qué amigo el lindo. pulpo. ¿Pero sabes por qué? Pues está en unos bosques de algas maravillosas que yo estaba toda emocionada. Y ahí como en el Atlántico, es como que si fueran las mismas condiciones que tenemos aquí en el Pacífico, en la parte sur. Entonces tenemos algas grandes que se llaman kelp en inglés, los güiros, pero eran la especie... Es como los primos de los que tenemos aquí, que yo siempre he visto en los libros, y así como emocionada, ay, estos güeros maravillosos, son como los nuestros, pero son distintos, y eso es lo que más me gustó de la película es mi maestro el pulpo, es ver y ver así debajo del agua cómo se forman estas praderas gigantes y que no están solamente las algas, sino que llegan todos los organismos, se Claro. refugian ahí, juegan, pasan el día ahí. Y Entonces eso está en Netflix. está en Netflix. Mi maestro el Maravilloso. pulpo. Mi maestro el Wow, pulpo. qué increíble. ¿Y tú harías una película? Qué difícil, no sabría decirte, pero una que me... Ay, que bueno, Pero me- tiene haya que ser marcado. relacionada con el área no, nuestra. No necesariamente No. puede ser Taxi Driver, La Naranja Claro. Mecánica, no sé. Claro, los clásicos. Sí, hay muchos clásicos que me gustan. Pero sabes que me gustó mucho Marie Curie. ¿Marie Sí, Curie? Sí, me gustó mucho. Me falta Sí, verla. Yo no la he y- visto tampoco. Sí, Voy a llegar a porque, buscarla. porque también como situarte en la complejidad de hacer ciencia siendo mujer en esos años Ya. y en la perseverancia, la fuerza, la creatividad, creo que no sé, me llamó mucho la atención esa película en el Marie Curie. último No te voy a último preguntar año. más porque la voy a llegar a buscar Ya. y Ah, quienes ya. nos Hasta ahí escuchen. No hagas spoiler. véanla. Eso, no voy a hacer un spoiler ya. Sí. Y Pero- ahora una banda o un artista. Yo quiero una canción. Ya. Changes de David Bowie. Ah, qué linda Que la canción. canción es muy buena Oh, y qué además buena. para tener conciencia que los cambios son buenos y tenemos que atrevernos a salir de nuestra inercia y estar innovando. Wow. Insuperable, Pilar, ¿cierto? Insuperable. Bueno, El que abrí mi lista de Sí. canciones Ah, favoritas y qué ahí dije a ver bueno. cuál digo. qué buena, qué buena. No, yo Te puedes quedar con un me- artista o una sí, banda. no, es más fácil. con Queen y Ya, maravilloso. UK los dos. Don't Stop Me Now. Ah, también, Eso esa. es como para un Claro, día a un día. clásico, Nadie te parará, sí, nadie te no, parará. no, Con energía. Claro, exacto. Oye, ha sido un agrado compartir con ustedes. Hoy día estamos conversando con Pilar Muñoz, dedicada a la investigación en torno a los océanos, y Ariel Muñoz también, que es ingeniero forestal, pero se dedica a la apicultura en este momento, a la geografía, es docente. Y bueno, ya escucharon el capítulo. Nos encontramos próximamente en otro episodio del Hub Creativo.